El sindicalismo clasista se dispone a defender los intereses de la clase trabajadora. Estas malditas empresas que nos dividen a todos. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir. ¿Y cuál es el origen de los problemas de la clase trabajadora? Es un sistema económico, político, social que reproduce la explotación. Todos a luchar para libertar al mundo, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Nosotros desde el principio clasista asumimos que la clase trabajadora se da sus propios instrumentos de lucha y sus propios mecanismos de lucha, y muchas veces esos no están contemplados en la legislación burguesa. Supone un proyecto y supone la necesidad de transformar la sociedad y acabando con la explotación y opresión de clase. Yo, trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros. Hablamos de estrategia comunicacional, nos estamos refiriendo en parte importante a la agitación y propaganda, ¿ya? Y la agitación y propaganda, en primer lugar, es fundamental para el movimiento de masa o para la lucha sindical en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Fidel Castro decía que sin propaganda no hay movimiento de masas y sin movimiento de masas no hay revolución. Por lo tanto, uno podría pensar en el plano de la lucha sindical, si queremos avanzar, ¿cierto?, en el sindicalismo clasista, necesitamos de la propaganda, ¿ya? Necesitamos darle un contenido a nuestras luchas, darle un contenido de clase, y para eso la propaganda, la agitación, son algunas de las herramientas fundamentales de las cuales no podemos, buenas noches compañeros, no podemos prescindir, ¿cierto?, en la lucha sindical. Ya, por otro lado, es súper importante cuando hablamos de comunicaciones o cuando hablamos de agitación y propaganda que nos diferenciamos de manera fundamental con la propaganda de la burguesía, que se le denominaría, por ejemplo, el marketing, ¿ya? ¿Por qué nos diferenciamos de manera muy importante? Porque el marketing, las comunicaciones de la burguesía tienden a mentir y a vender, ¿ya? Desde la concepción nuestra, ¿cierto? Lo nuestro no es la venta de ideas, sino más bien la instalación de nuestras prácticas y apuestas políticas con el objetivo de educar a nuestro pueblo y elevar la conciencia de clase de la y los trabajadores. Y ahí eso nos distancia profundamente, porque si uno ve la tele, todos los comerciales, ¿cierto?, que aparecen, que es el marketing de la burguesía, ¿cierto?, de la patronal, de la clase en el poder, nos inventan cosas, nos generan falsas necesidades, nos inventan que necesitamos ahora consumir cada vez más cosas para ser felices, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra propaganda se distancia radicalmente con el marketing o la propaganda de la patronal, ¿cierto?, en que nosotros no vendemos ideas, sino más bien instalamos nuestras prácticas, nuestras luchas con el objetivo de elevar la conciencia de clase de las y los trabajadores, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, para ser un propagandista hay que ser creativo, ¿ya? La propaganda no puede ser estática, no puede ser rígida, al contrario, debe buscar seducir, generar sentido común, ser atractiva, en muchas ocasiones idealmente ser audaz, ¿ya? Porque lo que nosotros buscamos a través de las comunicaciones o de la propaganda, ¿cierto?, es motivar a nuestros compañeros y compañeras a luchar. Y obviamente las comunicaciones ocupan un rol fundamental en motivar a nuestros compañeros y compañeras para luchar. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones en la lucha sindical, en primer lugar, la lucha sindical, ¿cierto?, ya lo hemos venido viendo durante toda la escuela, se enmarca en el conflicto de intereses que se da entre las clases, ¿ya? Toda la lucha sindical, desde los momentos de mayor quietud, cuando no estamos en negociación colectiva o en algún conflicto, está atravesada por los conflictos de clase, ¿ya? El momento en que se genera un sindicato, que es el espacio organizativo de los trabajadores para pelear por sus derechos, se evidencia los conflictos de clase. En general, me imagino aquí de los que les ha tocado alguna vez levantar un sindicato, recordarán cómo la patronal genera estrategias para, por ejemplo, impedir que se conforme un sindicato. Estrategias como cooptar a los que están moviendo a la gente para levantar el sindicato, estrategias como asustar y meter el miedo, ¿ya? De que si armas un sindicato te van a echar. Entonces, desde el momento uno en que los trabajadores se organizan para armar un sindicato, estamos en un conflicto de clase. Los conflictos de clases a veces son abiertos y a veces son solapados, ¿ya? O se ven más silenciados. Por ejemplo, cuando un conflicto se expresa de manera abierta, cuando estamos en la huelga. Ya ahí está abierta la lucha de clases, se expresa de manera concreta el conflicto, pero hay otros momentos en los que no, ¿ya? Pero importante, por lo tanto, que estamos en el marco, ¿cierto?, de conflictos entre las clases, y cuando hablamos de una estrategia comunicacional, planteamos que necesitamos alcanzar un objetivo
Y para alcanzar un determinado objetivo vamos a desplegar determinados medios, ya que en este caso son medios de comunicación, ¿cierto? Medios para la comunicación. En general los objetivos los define el sindicato, la directiva. Cuando uno quiere alcanzar un objetivo puede ser, por ejemplo, una negociación colectiva exitosa, una huelga exitosa, pero no solo en el marco de la negociación colectiva o la huelga, ya en otros momentos cuando hay conflictos más pequeños, en lo que lo vimos en la negociación colectiva con la lucha permanente, que trasciende, ¿cierto?, la negociación colectiva arreglada, en esos momentos puede que también tengamos que activar las comunicaciones del sindicato para alcanzar algún objetivo. Ya no sea una compañera la quieren despedir, o un compañero lo quieren despedir, o hay compañeros que están sufriendo acoso laboral por parte de un jefe, eso hay que resolverlo, ¿ya? Y para eso tenemos las comunicaciones, ¿cierto? Y las estrategias comunicacionales y de propaganda que nos pueden ayudar. Obviamente partimos de una realidad donde, por ejemplo, la patronal es la dueña de los medios de producción, de las fábricas, de las empresas. Además, la patronal, la clase, como clase burguesa, ¿cierto?, también controla, por ejemplo, los medios de comunicación. Entonces vemos la tele, la radio, el Netflix, todo, las redes sociales, ¿cierto?, cómo ellos controlan con el objetivo de ir generando un sentido común, moldeando un sentido común entre el pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos, por ejemplo, de sentido común vemos hoy día? Que debiéramos estar agradecidos porque nos dieron un trabajo. ¿Ya? Entonces, como tenemos que estar agradecidos, no hagamos tanta bulla, ni peleemos tanto, ni reclamemos tanto, porque por lo menos tenemos una pega. ¿Ya? Otro, que es un sentido común muy instalado por la estrategia comunicacional del patrón, es que los derechos hoy día se entienden como beneficios. Yo me acuerdo cuando estábamos en el sindicato, peleábamos mucho que en realidad lo que nosotros negociábamos son derechos, porque ya el concepto de beneficio te habla de que el patrón te está dando algo que quizás no debieras tener, un beneficio. Entonces hasta esas como, y que está muy naturalizado porque uno habla de beneficios cuando negocia colectivamente, hasta en eso nos van instalando estos conceptos y estos como sentidos comunes que buscan de alguna manera volvernos sumisos, ¿ya? Y que no peleamos. Ese es otro sentido común que nos buscan instalar. Es pobre el que es flojo, ¿ya? Este es pobre porque es flojo, porque no trabaja. Ya como aislando completamente que las condiciones de pobreza son consecuencias, ¿cierto?, de un sistema, que actualmente es un sistema capitalista de explotación, que tiene como objetivo, ¿cierto?, enriquecer a los patrones a costa de nuestros malos salarios, de nuestras condiciones de trabajo precarias, etc. Entonces, las comunicaciones desde la lucha sindical o para la clase trabajadora, ¿cierto?, tiene como objetivo también ir revirtiendo estos sentidos comunes. ¿Ya? Este sentido común, que en el caso, por ejemplo, cuando hay conflicto sindical, es el sentido común del miedo, ¿cierto?, del no me movilizo porque me pueden echar, o el sentido común de competir con mi compañero de al lado, o el sentido común que nos instalan de que los trabajadores que cumplen distintas funciones no son iguales y que hay trabajadores mejores que otros, o trabajadores de primera, segunda, tercera, versus los que son contratados por la mandante o con los honorarios y los contrata. Nosotros, bueno, yo que pertenecía a un sindicato del sector público, peleábamos mucho contra esa fragmentación que se generaba en las luchas de los trabajadores, en donde los que eran contratados miraban en menos a los honorarios y no peleaban por ello, y eso es un efecto del sentido común que genera, en este caso, el Estado como empleador, ¿cierto? Entonces tenemos que pelear ese sentido común, y las comunicaciones de alguna manera van contribuyendo a eso. Entonces, las comunicaciones en la lucha sindical, ¿qué buscan? Buscan incidir en favor de las y los trabajadores. Entiendo que la sesión pasada vieron el tema de la dirigencia, ¿cierto? Y veíamos cómo también el rol de la dirigencia de alguna manera es conducir, y cuando hablamos de conducir es lograr dirigir, es lograr incidir, es lograr jalonar al resto de los compañeros que se sumen a la lucha, ¿cierto? Para la dirigencia o para un trabajador de base que quiere pelear, las comunicaciones también son una herramienta para aquello, ¿ya? Para incidir en favor de los trabajadores, es decir, incidir para que los trabajadores luchen. Y las comunicaciones en general, de alguna manera, inciden en dos ámbitos para las personas. Por un lado, en la actitud y por otro lado, en la conducta. La actitud es principalmente la predisposición, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, se viene una negociación colectiva, uno puede ir cachando si hay disposición, por ejemplo, para ir a la huelga o no, si hay ánimos o no. No siempre hay ánimo para ir a la huelga. Y ahí también los dirigentes tienen que ir viendo qué posibilidades hay en ese plano, porque sería una mala decisión si es que las bases del sindicato no tienen disposición de ir a la huelga, jalonar a que haya una huelga que probablemente va a ser un fracaso. ¿Ya? Entonces,
importante, por lo tanto, las comunicaciones permiten incidir en la actitud, el horario, en entender que el compañero que trabaja en áreas administrativas versus el que trabaja más en producción se comprendan, por ejemplo, como compañeros, en cómo yo finalmente me predispongo a un escenario, a una persona, y también cómo me predispongo ante el patrón, por ejemplo. En estas tareas de que el patrón, ¿cierto?, va generando sentidos comunes, también ocupa esta estrategia de hacernos creer que los trabajadores somos colaboradores, que eso también es como un concepto de más, ¿no? Los trabajadores son colaboradores. Entonces van incidiendo en la actitud de los trabajadores hacia el patrón. Ya no lo ven como el enemigo de clase, el que me viene a explotar, sino más bien, no, si igual el patrón es buena onda, se saca el asado fin de año, ¿cierto? Me trata de colaborador, que aquí somos una familia. Entonces, claramente la actitud en un trabajador o una trabajadora, en ese marco, en ese sentido común, no va a ser de tanta pelea. ¿Ya? Entonces, esos son elementos importantes. ¿Qué otro elemento? Entonces, la actitud va muy vinculada con la conducta, que eso ya es pasar finalmente a la acción, ¿ya? El hacer, lo que las personas hacen. ¿Ya? Y ahí, obviamente, también no hacer, o la pasividad, o el mantenerse como al margen, también es una conducta. ¿Ya? El callar también es una conducta. El no tomar posición también es una conducta. Cuando se vota la huelga, los que dicen no prefiero no votar, eso es una conducta. ¿Ya? Una conducta quizás de ambivalencia. Entonces, también las comunicaciones van orientadas a incidir en las conductas. En este caso, la lucha sindical, atreverse a pelear. Po. Atreverse a pelear y tener disposición de movilizarse, de ir a la asamblea, de pegar carteles, de pegar papelógrafos y de paralizar la producción a través de la huelga. Mejor aún si la saboteamos, ¿cierto? Entonces, tener una estrategia de comunicaciones nos permite disputar este sentido común. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos disputar este sentido común? Porque necesitamos convencer a nuestros compañeros de luchar. Pues. Si en un sindicato, ya lo hemos ido viendo en las sesiones pasadas, hay de todo. En un sindicato hay de todo. Trabajadores con más conciencia de clase, con menos. Trabajadores que se dicen de izquierda en favor de la clase trabajadora, pero también hay trabajadores fachos. Y con todos ellos tenemos que trabajar, ¿cierto? Entonces tenemos que disputar, ¿cierto?, este sentido común y por lo tanto ir generando nuestra propia identidad como clase, ir develando las contradicciones que se generan en nuestras pegas. En el sindicalismo es donde se develan con más claridad las contradicciones de las clases, ¿ya? Porque es ahí donde vivimos a diario la precariedad del trabajo, es donde vivimos a diario que estamos trabajando en pegas que podemos correr riesgo por no tener antiparra o zapatos de seguridad y muchas veces las empresas prefieren cortar y reducir gastos y no nos entregan los implementos de seguridad. Entonces, finalmente, eso también es la tarea de las comunicaciones y la propaganda. Ir mostrando esas contradicciones, mostrando esas desigualdades y de la mano ir, obviamente, convenciendo de que la lucha es justa. Y ahí decimos que desde las masas hacia las masas. ¿Por qué? Porque somos trabajadores, que somos parte de la clase, armando, ¿cierto?, y generando las comunicaciones necesarias para ir convenciendo a nuestros compañeros y compañeras. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, comentario, alguna experiencia que quieran compartir? Compañero. En los periodos de relativa paz, en donde no hay fuerza como para una huelga, no hay ánimo, pero la gente que tiene conciencia de clase está a cargo del sindicato porque eso no es tan difícil, digamos. Aquí el que habla bonito lo tiran para adelante al tiro. En esos momentos tiene que haber también cuando no está ese ánimo, tiene que haber una acumulación de fuerza pasiva para ir preparando condiciones para el futuro y que no signifique especialmente el enfrentamiento. De negociación colectiva debíamos como damos una lucha, empezamos a preparar la que viene. Y ese preparar la que viene no es que va a ser mañana ni en 2 años, puede demorar, puede ser en los 2 años que viene. Eso de preparar la que viene justamente es mantener, ¿cierto?, la organización activa, fortalecer las ganadas que tiene el sindicato, fortalecer también la identidad con el sindicato. O sea, es un poco tomando lo que dice el compañero de que el sindicato me aporta mucho. Los actores y qué debiéramos apuntar para cada actor, y ahora viene la definición de los medios de comunicación. ¿Ya? Y medios de comunicación tenemos un montón, ¿cierto? Desde lo oral, que es la conversación, que puede ser en asamblea o en el 1 a 1. Ahí en general cuando uno está en formato de pelea ocupa todo momento para hablar con todos los trabajadores lo que más se pueda. Entonces a la hora de colación estáis hablando, en el camarín si te tenéis que cambiar de ropa estáis hablando, en el desayuno si te toca hacer un trámite en otro departamento, vais y aprovecháis de hablar. Ahí yo conozco a hartos compañeros aquí que son buenos para eso, ¿cierto? Para ir y hablar. ¿Ya?
rayados, ¿ya? Rayados que pueden ser, por ejemplo, en las inmediaciones de la empresa, ¿ya? En la entrada, en la ruta que hacen los trabajadores cuando van llegando a la empresa, no sé, pues si se bajan del metro y tienen que caminar en ese trayecto, dejar unos rayados, ¿ya? Y se empieza a dar finalmente este ambiente de que el sindicato se está moviendo, ya está como mística o presencia del sindicato, ¿ya? Que llegáis a la pega, te bajáis del metro, vais caminando y sabéis que viene la negociación colectiva y llegáis y veis un rayado gigante del sindicato. Sindicato tanto a luchar. Igual eso genera un estado subjetivo, te llama, y también a los patrones les dice, chuta, ya estos se están moviendo, parece. Entonces sirve para la subjetividad de ambos lados. Exacto, ¿cierto? Guerra psicológica. Ellos ocupan mucho el miedo para nosotros, que es una forma de afectarnos la mente, ¿cierto? Y nosotros debiéramos buscar, con el sindicato, revertirles el miedo a ellos, pues. Y eso en general se gana con fuerza, obviamente, y con conciencia de clase. Cuando los trabajadores empezamos a entender que las empresas o los servicios sin nosotros no funcionan, empiezas a darte cuenta de la fuerza que tienes y de alguna manera el poder que puedes llegar a tener. Y cuando tomas conciencia de eso, demostrarle a él que eres poderoso y hacerle un poco esta guerra psicológica. Entonces, ahí cuando hablamos de acciones de demostración de fuerza, es un poco eso. Ya es como decirle, somos un sindicato grande, estamos organizados, somos fuertes, tenemos la mayoría de los trabajadores asociados. Si queremos, paramos mañana. Pero todavía no lo vamos a hacer, solo hicimos, no sé, unos brazos caídos o tocamos un rato los platos en el casino, solo para demostrarte cuánto tenemos. Y cuando queremos, paramos. Eso es como un poco jugar también con esa psicológica. Boletines, volantes, afiches, stickers. ¿Ya? Boletines impresos, uso de diarios murales, volanteo, sticker, se viene la negociación colectiva, todo el sindicato a luchar y pegarlo por todos lados, ¿ya? Redes sociales, obviamente, las redes sociales más que, no sé cómo lo ven ustedes en su sindicato, pero yo creo que más que para fortalecer a la interna del sindicato sirven esta generación de llegar a otros actores de la sociedad. O sea, las redes sociales se ocupan mucho para finalmente difundir el conflicto y que otros vayan apoyando. Videos, pantallazos, comunicados y actos públicos. No sé, aquí alguien si tiene algún otro instrumento, acción que se le ocurra o que haya tenido experiencia en el plano de difundir. Compañera. Me acordaba de un comentario que hizo el compañero de Finocipe, que en una de las donde hablaban de los trabajadores sapos y cómo utilizar eso también a favor del sindicato. Porque siempre hay trabajadores sapos que están con el patrón y hacerle llegar lo que queremos que le llegue al patrón. Pues. Decirle, por ejemplo, mira, somos canetas, más que y eso le va a llegar al patrón. Y hay que utilizar eso también. Siempre van a haber ese tipo de trabajadores y van a saber lo que hablamos. Por lo tanto, ojalá nos escuchen lo que hay que decir. Es una forma informal de hacerle llegar la información. Gracias, compa. Sí. Sí, eso es súper importante, finalmente, cómo vamos haciendo la llegada de información al patrón y la información interna del sindicato. Y ahí, no me acuerdo, alguien hablaba en alguna sesión que a veces, por ejemplo, ciertas acciones más audaces no se hacen con conocimiento de toda la asamblea, por ejemplo, ¿cierto? O acciones o al inicio de la huelga con un golpe más así potente, a veces se planifica con los que sabemos que están más convencidos y están más cercanos, por ejemplo. Ya, porque no queremos que el patrón se entere de eso. Entonces, claro, también tener súper claro qué queremos que él sepa y qué no, que se sepan y los patrones y qué no. Y lo otro, perdón. Dale nomás. Con respecto a los otros actores también, es vital el resto de la sociedad. Tú ponías el ejemplo esto de un colegio y los apoderados. Pero, por ejemplo, las empresas privadas, los clientes, pueden incluso presionar más desde fuera, desde otros lados. Entonces, es importante también hacerlos parte de esa lucha. Dale, compa. Hay un concepto que se incluyó, digamos así, en China, durante la Revolución Cultural Proletaria, que es Dazibao, que significa como grandes diarios murales, por decirlo así, pero pocas veces son como direccionados desde, en este caso, por ejemplo, digamos, el sindicato de organizaciones políticas, y tenía más que ver con que las bases en general dieran su opinión respecto a ciertos asuntos. En la UTM este año, yo soy estudiante, con unos compañeros de otras carreras, implementaron una modalidad así, hicieron hartas expresiones con consignas y todo el tema, interpelando al conjunto de la comunidad, especialmente a los trabajadores, porque la movilización fue respecto a la situación laboral, de acoso que sufrían varios trabajadores y trabajadoras, y invitaban precisamente en una de las intervenciones a dar la opinión. Se pegaban posts, por ejemplo, entonces invitaban a desatar la iniciativa, ¿cierto? Reflexiva, creadora, práctica también, ¿cierto? Porque no se limitaban solamente a proponer consignas,
sino que a dar opinión respecto a los mecanismos, a los métodos, etc. Entonces creo que es una herramienta igual que nosotros desde el sindicalismo podemos implementarla, que dio fruto en la heroica República China de ese tiempo. También pienso que lo dio en este sentido el OTEM. Y es súper bueno, es como un diario mural, pero es más que nada es una interpelación, digamos así, a que las masas critiquen a sus dirigentes, a sus correligionarios, y que den su opinión respecto a la coyuntura y en general a lo que sea. Gracias, compita. Sí, pues, acá ponemos algunos ejemplos, pero lo más bonito, diría yo, de la lucha de clase o del pueblo es la creatividad. Pues. Y ahí yo creo que es súper importante que si a uno le toca estar de dirigente sindical, promueva la creatividad de las y los trabajadores, porque siempre aparecen buenas ideas, y esas ideas hay que tomarlas y llevarlas a cabo. Compañero. Puede ser también, por ejemplo, el chantaje emocional, no emocional, ya es tocándole sus intereses, digamos, de los clientes. Diciéndole, mira, te vamos a pedir esto, y la imagen que vamos a decir tal cosa sobre tu empresa, y te digo, la imagen con tus clientes se irá a la mierda. Así que si fuera tú, no vamos a la huelga, no hacemos esto, pero tú das esto. Porque muchas veces depende mucho del cliente. Pues si el cliente descubre que el yogur está hecho con ácido sulfúrico, comprenderá que tu empresa se va a acabar. Entonces, jugar con eso, dependiendo del cliente. Si existe ese cliente sensible. Gracias, compañero. Súper buen aporte ese también. Ellos buscan difamarnos a nosotros también los tenemos que amenazar con difamarlos a ellos. Y efectivamente eso ocurre mucho y también ha dado resultados. Yo me acuerdo una vez, hablábamos con los compas de los peonetas de Coca-Cola que estaban en su planta, pero en algún momento hablamos de ir a donde estaba la mandante, por ejemplo. Que muchas veces las oficinas administrativas no están en las periferias. Po. Muchas veces las oficinas administrativas de las grandes empresas están en Las Condes, en Vitacura, en ese barrio donde no quieren que lleguen los pobres a dar jugo, po, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente eso resulta mucho apelar como al temor de perder clientes del empresario. Gracias, compita. En lo comunicacional uno puede jugar a la psicológica, amenazar y todo, pero cuando amenaza tiene también que demostrar que eso que dice tener de fuerza, la tiene, porque si no también... después te pueden mirar como nunca tiene y nunca la demostró, ¿cierto? Como lo que se vio como en Walmart hace poco, igual como que llegó a tal punto la agitación, salía pasando de no sé, como que llegó a los medios, a ese nivel de, como, públicamente de lo que está pasando. Como, Eso es súper importante lo que dice el compañero, porque ahí se rompe un poco el cerco mediático que pone, como decíamos al principio, que la clase del poder controla los medios de producción, o los conflictos en general de la clase, se transmite por la tele. Muchas veces a los patronos, que por ejemplo hacen huelgas muy llamativas, que las cubre la televisión porque son llamativas, porque por ejemplo en un mall paran todos, hacen una performance bailando, hacen un webinar, pero en definitiva obtienen la atención y capturan al patrón porque no quiere esa mala prensa. Entonces yo creo que hay que fijarse también en que Chile, por ejemplo, cuando tú hablabas de la cuestión de los colegios, cuando un colegio para, que a la zorra, porque los papás no tienen dónde dejar a los cabros chicos, porque entonces tú ahí tenés una fuerza y si la sabéis usar, pero tenéis que muñequear, porque no te podéis convertir en enemigo del consumidor final, porque eso también es un arma de doble filo. Así que claro, pues si es un valor que tenemos, pero si acumulamos la fuerza bien, no sirve. Si no explicamos, por ejemplo, recientemente hubo una huelga en el Darío Salas por las condiciones higiénicas y fue catastrófica porque nunca hubo comunicación entre los sindicatos, no sé qué sindicatos hay, sí, entre los sindicatos, los profesores y los apoderados. Cerraron el colegio y los apoderados íbamos a la puerta y decíamos, oiga, ¿pero qué pasa? Cuéntenos si nosotros estamos con los trabajadores, pero no hubo comunicación, entonces acabó por volverse contra los trabajadores porque ya los apoderados están choreados, por eso hay que tener ese balance. Y eso es parte importante de una estrategia comunicacional, ¿cierto? Cómo sensibilizamos a estos consumidores o los usuarios del servicio público para que también se arrimen a nuestra lucha y no se nos vuelvan en contra, ¿cierto? En salud, en educación sobre todo, también ahí, y yo creo que ahí es importante una vez más romper con este gremialismo que lo hemos conversado otras veces, de que los trabajadores y las trabajadoras clasistas también queremos mejor salud, queremos mejor educación y por lo tanto tender a impulsar en nuestras luchas también demandas que vayan en esa línea.
¿cachai? Porque al final somos usuarios de la salud, nuestros hijos van a esa escuela, entonces es como un todo finalmente. Y otro elemento importante a propósito de eso, un poco lo que decía el compañero, de que por eso el trabajo de comunicación o de la organización del sindicato es en todo momento y permanente, porque no podemos ponernos a última hora a tratar de generar una red de articulación con todos los actores del territorio y que nos apoyen de un día para otro. Eso finalmente requiere un trabajo de estar reuniéndote, de apoyarte, de conversar, de conocerte, de generar confianzas, de que haya finalmente una mirada común de ciertas problemáticas. Entonces no podemos ponernos a pensar que a un día de la huelga necesariamente nuestros vecinos del territorio nos van a apoyar, porque no necesariamente nos van a apoyar. Entonces es un trabajo permanente. Y en ese sentido, a propósito de lo que decía el compañero, lo que decía el ruso igual, de que igual para tener claras las campañas comunicacionales también tenemos que conocer la subjetividad de nuestros compañeros. Entonces, efectivamente, conocer la opinión que están pensando, cuáles son sus ánimos, también es necesario para pensar una campaña comunicacional. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, a propósito del ejemplo que daba el compañero Ian, de otros ejemplos de sindicatos que ponían, por ejemplo, buzones en los distintos servicios, como ponga aquí su opinión o sus necesidades o alguna idea. Y cada cierto tiempo se iba recogiendo y viendo qué opinaba la gente. Entonces, también es muy importante eso, de conocer qué opina la gente y preguntar, justamente también para identificar y tener un termómetro del ánimo de las trabajadoras. Bueno. Es una cuestión que es muy importante, la estrategia comunicacional de la luz. Que parte sindical. Como sindicato, yo no dejaría a mi compañero, a los socios, conversar con la patronal, porque para eso está la directiva. Entonces, prácticamente cuando a nosotros nos ha tocado, que la empresa ha pedido hablar con los trabajadores. Y nosotros en ningún momento lo aguantamos porque para eso estábamos, a ellos, eso lo eligieron nuestros socios, nuestros compañeros. Lo eligieron como cabecilla, como directorio del sindicato. Entonces, es importante no dejar que la patronal se comunique con los trabajadores. Para eso está la directiva. Le faltó ahí deporte, organización de deporte. Eso hace que el sindicato también genere más actividades y unidad. Por ejemplo, el CITECO, recuerdo que formaron una barra para el equipo ese de los Higgins de Rancagua y los colores del logo eran de los Higgins. Entonces formaban ahí una cosa interesante porque iban al estadio, metían la propaganda. Sí, actividades recreativas, culturales, deportivas ayudan mucho a fortalecer los vínculos y generar confianza. Es verdad. Sí, los campeonatos se ocupan harto en general en los sindicatos. No sé, yo me acuerdo cuando estábamos en la central clasista, la CGT hacía todos los años su campeonato interno. Y tenían después ahí en la sede las fotos de los distintos equipos y se genera obviamente una dinámica de compartir que es distinta a la asamblea, que quizás la asamblea es más de un espacio de discusión, un espacio más de vínculo, de compartir. Las choripanadas, ¿cierto? Ese tipo de actividades. Ya, entonces, cuando ya nos enfrentamos a una situación concreta, ¿cierto? Dentro de la lucha o algún conflicto específico, en general uno tiene que desarrollar, ocupar la estrategia de las comunicaciones, de la propaganda, ¿cierto? Pero en un plan, transformarla en un plan, ¿ya? Y ese plan, en general, en comunicaciones se le llama una campaña. ¿Qué es una campaña? Es un plan de comunicaciones concreto o específico para enfrentar una determinada situación o conflicto. Entonces, por ejemplo, uno diría, para una negociación colectiva claramente tiene que haber de la mano con ella un plan comunicacional. ¿Ya? Si bien una situación de conflicto inesperada, ya despidos masivos, bueno, los despidos masivos uno en general puede adelantarse y cachar que puede venir una situación de despidos masivos, pero el accidente de un trabajador, por ejemplo, grave, ya, o situación de acoso, cuando vienen estas situaciones que nos pillan más de imprevistos, igual la idea es tratar de ordenar una campaña de comunicación. Por eso es importante tener como estas herramientas que te permitan en un escenario como contingente, igual saber un poco cómo actuar o tener ciertas herramientas de cómo actuar. Ya, entonces, el plan de comunicación es cierto, un plan concreto para enfrentar un conflicto y lo primero que tiene que tener es un objetivo. O sea, ¿qué queremos lograr con esta campaña de comunicación? Ya, y ahí pueden haber hartos objetivos, por ejemplo, ante, no sé, pues despidos masivos o despidos injustificados, una campaña pudiera ser, ¿cuál podría ser el objetivo de la campaña de una situación de despido? Vamos primero por la definición de objetivo. La campaña definir el objetivo. Entonces podría ser denunciar, podría ser parar los despidos o podría ser incluso el reintegro de los trabajadores despedidos, ¿ya? Desarrollando en función de la fuerza
las capacidades reales y la viabilidad real de esto, porque al final este es un plan de comunicaciones, pero no lo es todo en la lucha del sindicato. Es un apoyo a la lucha del sindicato, ¿cierto? Entonces tiene que tener un objetivo y tiene que tener acciones orientadas a sensibilizar a diferentes actores, ¿ya? En torno a este objetivo. Por ejemplo, en torno a frenar los despidos, uno tendría que buscar sensibilizar al resto de los trabajadores, porque lamentablemente muchas veces hay mucho individualismo, y aunque hayan despidos de trabajadores, si tú sabes que a ti no te va a tocar, te quedas tranquilo, no te mueves. Los trabajadores, si hay algunos que dicen, no, ¿para qué me voy a mover si yo ya estoy asegurado, no me van a despedir? Entonces ahí hay una primera tarea de sensibilización a los trabajadores que no han sido, por ejemplo. Otro que uno debiera ir desarrollando acciones, por ejemplo, recursos humanos. Patronal y de la clase en el poder por deslegitimar ese tipo de acciones, porque hoy día serían entendidas como delictuales, la gente sigue ocupándolas cuando lo necesita. Y entonces, cuando uno hace un cierre de un conflicto y hace un balance, aunque no le haya ido bien, hay cosas positivas. Hay cosas positivas de fortalecimiento de la organización, hay cosas positivas de que, no sé, ahora hay más gente consciente, nos unimos más como sindicato, quizás en una negociación colectiva no logramos todo, pero nos fortalecimos y en la próxima vamos por ello. Y entonces, vaya. De hecho, las elecciones, como los pueblos entienden esa vida fuerza como elecciones y las incorporan. Y por supuesto está la tarea de ponerle a nosotros la lupa. Mira, esto nos pasó porque hicimos tal cosa y no hicimos tal cosa. A la próxima no nos cagan. Por ejemplo, un caso muy bueno fue en 2006, la lucha estudiantil de 2006, que les metieron la famosa comisión. Ya vamos a hacer la Bachelet, la comisión de estudio. Vamos a hacer una comisión de estudio, vamos a invitar a todos los sectores, y salió ahí, creo que el CAE, no me acuerdo cómo se llama, y lograron parar el conflicto. Porque cuando fue lo del 2011, me acuerdo que el día 2 o el día 3 de que empezaron todos los colegios de nuevo a tirarse a la calle, a las tomas, el 2011, la primera cosa que saca la directiva de explotes que había en ese momento, y fue la siguiente frase: y la comisión se la pueden meter en la raja, no va a haber ninguna. Entonces, como que una vez sí, pero 2 veces no nos hacen la misma. Sí. Entonces, al final lo del 2018 pasa lo mismo. Nos metieron nos llevaron hacia la cuestión de la Asamblea Constituyente, y nos metieron en el tren institucional. La próxima, lo más probable es que nosotros vayamos con esta propaganda. Ahora la huevita esa de dirigirnos para allá, olviden. Ahora nos vamos con todo. Entonces es una experiencia que se hace. Claro, y ahí a ti no te pasa la palabra. Entonces hay que sacar lo positivo, pero también lo que aprendimos, ¿cierto? En un balance. Compañero. Yo me acordaba ahora que hablábamos como de la parte del cierre de la campaña, de una anécdota cuando era secundario. Con los cabros de SP me acuerdo que en ese tiempo en el liceo en el que íbamos nos propusimos tirar un centro de estudiantes. Y teníamos harta fuerza, ¿no? Y cuando íbamos a mitad de año, dentro de los objetivos que nos propusimos fue echar a nuestro director en ese momento, que era un reaccionario, lo puso la Cubillo, el buen había sido como la cara visible de la ley Aula Segura y había expulsado a caleta de compañeros, entonces dijimos, echemos a este weón, hay que sacarlo. Y el loco por mucho tiempo había sido súper difícil que lo echaran, me acuerdo que le reventaron la oficina, caleta de weón. Y pusimos en práctica, de una u otra forma, por más que sea un taller sindical, todas estas cosas que hemos visto a lo largo de la sesión. Mitines, corte, me acuerdo que tiramos panfletos, consignas, afiches, etc. Y hubo un momento en el que fue tanta la presión que el loco renunció. Me acuerdo que la alcaldesa de ese tiempo le pidió la renuncia, el buen tuvo que renunciar y se fue. ¿Y por qué contaba la anécdota? Porque me parece súper importante el cierre, porque en el momento en el que echaron al director, nosotros también pues como que saludamos la cuestión, qué sé yo, todos los cabros enteros felices, contentos, luego tenía un 90% de desaprobación. Pero ¿por qué importante? Porque finalmente haber saludado la organización, la iniciativa, ¿qué nos permitió? Que los cabros en el salto de la conciencia de ellos mismos entendieran que la organización es una herramienta. Po. Y en momentos en los que es súper difícil convencer a la gente no se quiere organizar, ver que la organización tiene fruto, igual genera en la misma gente confianza. Pues entonces yo creo que es súper importante, es lo que estamos hablando ahora, como de saludar cuando tenemos ganado, porque eso igual moraliza a las masas. Entonces igual pienso que es un elemento súper importante. Gracias, compa. Y eso es una de las cosas importantes de la propaganda, ¿cierto? Eso lo que usted dijo es una acción de propaganda. Yo quería comentar como algo de justamente el no contar con una campaña de comunicación, porque hace poco vivimos la huelga en el sindicato en el que estoy, y por un error de redacción que finalmente nos cagó el patrón, se perdió como, no sé, el día de cumpleaños, porque se puso a los que tienen jornada de turno. Y como
no todos trabajamos por turno, pues sí, efectivamente esa palabra y la asamblea, lo único que se dedicó a hablar las cosas, o sea, por ejemplo, a los que ganaban menos del sueldo mínimo, se logró un aumento de un 25% de sueldo, que eso es caleta. Entonces, al no tener un cierre, al no tener una campaña, finalmente la asamblea, post una gran ganada posterior a una negociación, termina finalmente el patrón ganando porque el estado subjetivo queda como con los casos caídos, y estaba como súper así como bajo el estado de ánimo del sindicato. Po. Ahí obviamente hablaremos que, como decía el compañero, ahí uno interviene para subir la moral, pero también es heavy como el no prepararse comunicacionalmente con un triunfo se te puede como volcar en contra, pues solo por no tener la preparación comunicacional. Gracias, compa. Sí, es súper importante, por lo tanto, el cierre, ¿cierto? Y cuando quizás son momentos que no nos fue tan bien, porque a veces hay que saber que hay batallas que no se ganan, aún así hay que hacer un balance y sacar los aprendizajes finalmente, ¿cierto? E incluso encontrar siempre lo positivo, porque algo positivo hubo, la disposición de luchar, igual dimos la pelea, ¿ya? Y acá es súper importante, bueno, esto me voy a ir un poco a lo del dirigente, pero los dirigentes es súper importante que en momentos cuando, por ejemplo, hay batallas que se pierden, tengan la capacidad, por ejemplo, de como hacerse la autocrítica de ciertas cosas, ¿cachai? Reconocer lo positivo, pero también lo negativo a modo de aprendizaje, ¿ya? Porque finalmente los dirigentes no necesariamente nacen sabiendo y también se equivocan. Entonces, es súper importante el cierre, el momento del balance y el momento de rescatar, obviamente, lo positivo y eso, y si nos fue bien, y aunque si nos fue bien, vamos con todo, sacamos videos, comunicados, hacemos un asado, ya, o sea, todo lo que se pueda cuando nos fue súper bien, porque eso también deja la moral arriba de los compañeros y las compañeras y un poco lo que decía el compañero. Porque en la práctica vamos aprendiendo más, en la práctica aprendemos que organizados y luchando ganamos cosas. Entonces eso también hay que reconocer. Vale. Sobre eso de que uno le va mal, pero siempre hay algo rescatable. Me recuerdo una lucha muy concreta en que fue tan enajenante el nivel de supuesta derrota que no nos dimos cuenta que habíamos ganado. Un ejemplo, que fue la lucha contra Endesa por las represas en el Alto Biobío, y yo estuve ahí metido. Entonces el proyecto inicial eran 7 represas y dejamos la cagada durante 2 o 3 años, un desgaste impresionante. Yo me mamé 2 inviernos con la nieve hasta aquí, una cosa espantosa. Hubieron hasta acciones de sabotaje en el monte, de todo, y al final habían solo primero 7 viejas, después 5, después 3, al final habían 2 viejas nomás que aguantaban, y al final le pasaron 1.200 millones y cagaron. Y nos fuimos a la cresta, la moral a la chucha, pero después nadie hizo eso del análisis del cierre, de que Endesa se desgastó tanto que hizo 2 represas y hubo 5 represas que no pudieron hacerlo. Bueno, el proyecto inicial de 7 represas se le fue a la mierda y salvamos 5 represas. Y eso es ganancia. Pero en el momento estábamos tan para la cagada que no visualizamos eso. Pero yo, incluso habiendo hablado yo con el tipo de Endesa, adentro del fogón de una ñaña, y el weón me dice, nos vamos para el 20, porque hasta aquí, estamos hasta aquí. ¿Ah? Yo me acuerdo y le he dicho, en todo caso, si ustedes creen que en el 20 les va a tocar así de fácil y que van a haber apenas 2 viejas que les van a dar lucha, ahí son Patagones. ¿Ah? Allá va a ser peor, porque esa gente está acostumbrada a pelear contra la inclemencia del tiempo y son gauchos. ¿Ah? Allá sí que les va a ir. Y allá no van a ver 2 viejas, van a ver el nivel de dignidad de la gente de Patagonia, que yo la conocía muy bien porque había vivido ahí, es otra. Y tuve razón, porque se la tuvieron que mamar en el 20, no se nos cagaron. Entonces, el análisis de cierre es vital cuando se supone que perdiste, porque hay muchas guerras que se supone que se pierden, pero en realidad se ganan. En la guerra, incluso en las guerras normales, por ejemplo, en Vietnam hubieron 2 millones de muertos del lado vietnamita y 50.000 norteamericanos. ¿Pero quién ganó la guerra? ¿Sí? En Gaza lo que le han hecho a las masas es terrible, pero no han logrado ningún objetivo militar los israelíes. ¿Quién está ganando? Por ejemplo, le pasó también a los irlandeses, que estaban para la corneta y aguantaron el asedio, pero lograron Irlanda del Norte, ¿me entiendes? En Argelia pasó lo mismo, el Frente de Liberación Nacional estaba totalmente hasta aquí.
pero la guerra la terminaron ganando ellos porque se tuvieron las conversaciones de París, que bajar los pantalones los franceses y se fueron, porque no podían más. Entonces, es importante eso. Sí, compa, gracias. Y de hecho eso pasa también, yo creo, por quienes dirigen las campañas comunicacionales o las directivas o los que son trabajadores de base, pero tienen cierto ya más experiencia en organización y lucha. También de esto al menos los que nos organizamos desde esta concepción de clase, de que no ser cortoplacista, voy a entender que la lucha igual es larga. Entonces quizás en un conflicto en particular nos puede haber ido súper bien, pero quizás no, en otro momento no tan bien, pero entendemos que no termina ahí la lucha, ¿ya? Sino que más bien van a venir futuras luchas. Y esta lucha que a lo mejor pudimos haber ganado o perdido, sacamos aprendizaje, pero no acaba acá, ¿cierto? La lucha por los derechos de y los trabajadores, y si decimos la lucha contra el capitalismo, es aún más larga. ¿Ya? Y un poco eso es súper importante porque se trata de luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo, volver otra vez a luchar, y así hasta la victoria. Esa es la lógica del pueblo. ¿Ya? Y eso es súper importante a propósito de las batallas y las comunicaciones y cómo vamos sacando aprendizajes para próximas luchas. Eso, no sé cómo estamos en la hora, porque hasta aquí terminábamos. ¿Vamos bien? Ya, aquí era hasta acá. Yo, trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros. El sindicato venía teniendo como éxito, por así decirlo, en las negociaciones anteriores, y en esta vez como que el patrón le chantó la moto al sindicato y le dijo, oye, están exigiendo más, van a tener más derechos que los mismos trabajadores que son la empresa en sí. Entonces era complicado porque igual es un riesgo, es verdad, o sea, si nos jugamos por más, que a pesar de eso se trata la lucha sindical, de siempre lograr una democracia en todo sentido. Yo lo hablaba la otra vez que es importante democratizar quizás las utilidades de una empresa para realmente tener beneficios de trabajar. Si tú estás dándole tiempo y fuerza laboral al patrón. Entonces, cuestionar eso en un contexto donde el sindicato venía ya ganando cositas ahí y el patrón le pone la reja o marca la cancha, no sé cómo decir, pero y además eso, combinado con que es una empresa subcontratista, es un tema bien global que abarcaba el caso que nos tocó a nosotros, pero la estrategia fue eso, o sea, a reunirse, proponer una reunión presencial, la asamblea, comunicar lo que tenía pensado el patrón y ahí ver las estrategias como boletines, hacer comunicaciones más directas para participar y levantar como la moral de los compañeros y compañeras. Eso era. Nosotros nos tocó un conflicto de un colegio donde tenemos un enemigo que se nos tiene encima, que es los apoderados. Entonces identificamos inmediatamente en un colegio pobre, que es distinto a un colegio público. Entonces identificamos claramente que primero vemos la realidad de que siempre las direcciones de apoderados son bastante poco participativas, la gente no participa, el que habla un par de cosas lo eligen. Yo, por ejemplo, soy presidente del curso, así que conozco bien el tema, y por lo tanto detectamos que hay una posibilidad muy alta de que el grupito de los apoderados sean el típico facho pobre, reaccionario y come mierda. Entonces nuestra estrategia, establecimos dos estrategias, porque tenemos la del compañero y la que dije yo. No, en tan poco tiempo no nos podemos poner de acuerdo. Entonces la cuestión era, una de las estrategias, yo voy a contar la que dije yo y después voy a contar la que hice. Una de las estrategias era hacer mierda a la directiva. ¿Y cómo? Nosotros tenemos acceso a todos los apoderados, a través de los alumnos, por una carta explicativa grande a los apoderados. O sea, de partida ahí vamos a explicar cuáles son vean ustedes, señores apoderados, las condiciones del colegio. ¿Ah? No hay una mierda de estufa, no existe la estufa, los cabros chicos están cagados frío, las ventanas son como la reverenda wea, no son doble vitraje, se escucha todo, el frío entra por las rendijas, más encima el vidrio quebrado, los baños ni que hablar, todo el mundo sabe lo asquerosos que son,
no hay ningún puto implemento para hacer deporte, ni hablar del laboratorio, no existe, los computadores no son impuestos, nunca llegaron, están embalados. Es cuestión de que usted venga en la sala, hay 2 viejas para todo el colegio de 3.000 alumnos, es ridículo pensar que el colegio va a estar aseado, las murallas son un asco, está todo despintado, y en estas condiciones su hijo tiene que más encima aprender. Entonces, esa directiva es retardar, no quiero decir retardaría los procesos sociales, pero algo más, va en contra del futuro de su hijo. Y por lo tanto, destruirle la moral a la directiva para explicar que la huelga es justa. Y que lo que estamos pidiendo no es solamente un aumento de esto, sino que todas estas otras cosas que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza. Esa es una de las estrategias. Y el compañero plantea la suya que... Lo dije el otro día que era medio amarillo, así que... me voy a parar porque nosotros siempre somos los escuchantes. Siempre somos el eco y no la voz. Ahora yo voy a ser un poquito, no profesor, pero amarillo de profesor. Lo que pasa es que yo les decía a los compañeros que yo con la directiva no es el conflicto, es con el director, que tiene la cagada en el colegio como lo refleja bien el compañero. Sino que yo le decía 3 puntos a la directiva. ¿Cuáles son tus 3 puntos? Y yo 3 puntos. Y si son 2 y 2, 2 puntos. Pero yo necesito unirme a la directiva y que la directiva se da cuenta que donde caga el compañero, donde caga el hijo de él, caga el mío también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que hay que unir los criterios, porque igual nosotros estamos entre medio de todas las clases, entre los que somos clasistas, amarillos, todo, ¿no? Entonces, tenemos que unirnos todos porque nosotros somos los perjudicados en esta vida. Nosotros, los trabajadores, yo siento que no podemos estar peleando entre nosotros, sino que hay que buscar los equilibrios. Si son 2 puntos y si es 1 punto, ese va a ser el comienzo de la unión. Y ahí empezamos a caminar, porque una de las cosas, a mi edad que tengo, el bagaje que he tenido, yo aprendí a no pegarme cabezazos con la muralla. ¿Por qué? Porque es muy dura. Pero si alguna vez con este dedo juntamos 100 dedos, le vamos a hacer así, nomás 200 dedos, y vamos a botar la muralla. Y si hay que en este momento pasar por el lado, vamos a pasar por el lado. Pero la fatiga que se da en las situaciones de no unión de clases es un cansancio, ¿no? Así que yo, pues yo lo acepto, pero aquí yo veo que ellos... No, y me guardé la otra estrategia que ya como psicópata. Porque eso es lo que veo yo, que nosotros estamos súper desunidos, y lo que tiene que unirnos es justamente que el cabro chico caga en el baño cochino, y el mío igual caga en el baño cochino, así que no nos quedamos sin irnos, compañeros. Eso. Ya. Comentarios al respecto. ¿Quién quiere dar una? Tenemos muchas opiniones. No. Yo era de la parte del dirigente amarillo en esta pasada. No, nunca amarillo. No, porque pensábamos lo importante que era sensibilizar al respecto. Como decía el compañero, todos los cabros estaban en las mismas condiciones precarias y los trabajadores. Por lo tanto, si alguien estaba en contra de eso era porque no sabía cuáles eran las condiciones. Por lo tanto, lo primero era sensibilizar al respecto. Después venían las otras estrategias, se iban incorporando. Pero lo primero era decir como, oye, la huelga en esto trae la justeza de la huelga y desde ahí nos paramos, po. Y hacemos ver esto a los que en este caso estaban en contra. Si seguían estando en contra, decíamos, bueno, ya se pasó a la vereda del patrón, pues ahí ya hablamos en otros términos. Pero antes, como decía mi compañero aquí, Pato, lo primero era buscar esto, era buscar la unión para la lucha. Es la unión para la lucha. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Yo creo que, claro, un poco la síntesis que hace la compañera, yo creo que es lo correcto. Creo que es muy relevante lo que hizo aquí el compañero Pato, en el sentido de que analiza que hay una contradicción principal y esa es la que hay que combatir primero, y hay contradicciones secundarias, porque claro, eres un sindicato, estás en conflicto con el patrón, esa es tu contradicción principal. Estáis teniendo un ataque por el lado, que te está atacando, ¿cierto? Te está cortando la ala, por decirlo así, te está dejando mal, etcétera. Pero una contradicción secundaria es otra cosa, ¿ya? Es una dificultad que hay que combatir, hay que intentar apagarla y seguir con tu objetivo principal. Y precisamente porque era un colegio pobre, pónganse de población,
muchos de los cabros que estudian ahí son de ahí mismo, son vecinos, incluso los profes viven por ahí. Entonces, claro, la primera reacción nuestra debiese ser, tenemos que intentar darle la vuelta por la buena primero, y claro, si después ya recibimos ataques y están derechamente desde otra vereda, no sé, calumniando. Por ejemplo, ahí el conflicto que tiramos al otro grupo que viene es que ya acusaron a un dirigente de robar plata, por ejemplo. Ya eso son palabras mayores, pero me gustó harto lo que hizo aquí el compañero, porque hay que aprender a diferenciar entre lo principal y lo secundario. Ya, y así se resuelven los problemas paso a paso. Eso. En el ejemplo que dan también uno lo puede ver como en distintas experiencias de lucha, y yo creo que ahí se da una contradicción muy importante también en lo que plantea el compa, porque el enemigo ocupa mucho esto también como de finalmente de enemistarnos, buscar como que desaparezca la contradicción principal o el conflicto principal, pero logrando desacreditar la organización. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque lo que queda no es como que esa directiva en particular fue penca, sino que lo que queda es que la organización de apoderados es mala. Lo que queda es que la junta de vecinos es mala, el sindicato. Entonces, después la gente que hace no se organiza, porque el enemigo ocupa muy hábilmente el desacreditar el que uno sea colectivo, porque uno busque luchar con otros. Pero finalmente donde está como la clave es en que logremos convencer y persuadir que lo justo de la lucha, independiente de cuál sea, y nunca caer en la particularidad, porque cuando uno se va en lo particular, te desvías, en vez de justamente unificar que estamos todos en la misma, tu hijo como el mío y como lo que explicaron aquí los compas. Eso. ¿El otro grupo que no quiere decir que si se pasan, como decía, hay que cambiar la estrategia? Tampoco de hit. Aquí el tercer grupo, la identidad, el problema que presentó fue, claro, lo mencionaba el compañero aquí, de que ya se difama directamente a los dirigentes del sindicato acusados de un tema con las platas, ¿cierto? Dice por dentro con las platas. Con el problema concreto que es la difamación, sino aprovechar la situación de reforzar principios fundamentales de los sindicatos. En este caso, primeramente lo importante era recabar la información necesaria para entender ciertamente de qué manera se difamó el sindicato. No solamente el pensar, ya se dijo esto, sino que cómo se dijo, dónde está pegando, para dónde va la cosa, porque no todos los cagüines van de la misma forma y no todos los cagüines mueven a la misma gente. Posteriormente a esto, que el lanzamiento de la campaña comunicacional sea contundente y claro, es decir, que salga el dirigente a dar cara. Mandar un papelito, como dijo alguno de los compañeros, quizás no da mucha confianza. O sea, a día de hoy tenemos muchos comunicados de funa, muchos comunicados dando respuesta, muchos comunicados dando postura, pero lo importante es que el dirigente dé cara. El dirigente está ahí para responder por lo que se le está diciendo, junto también a un responsable de las finanzas que dé veracidad a esto. Y ahí van nuestros métodos, ciertamente. Es decir, si el sindicato cometió el error de dejar la apertura, ciertamente, a que esta difamación tenga lugar, bueno, sacar un balance que contradiga directa y frontalmente lo que se nos está diciendo. Luego ya de tener como esta avanzada frontal en contra de la difusión, cerrar definitivamente con una asamblea que busque, como también recogió un compañero, hacer un balance, tener una retroalimentación, porque claramente si existiera anteriormente este balance claro y conciso, esta transparencia, no existiría este problema. Este problema que busca minar esta cuestión fundamental que buscamos recordar, que es la unidad. O sea, lo único que quieren conseguir al difamar al sindicato es separar a las personas que quieren luchar. La forma de no dar paso a esto sería en un principio haber sido transparente, que son cuestiones que a veces pasan y de las que el enemigo se va a aprovechar siempre. Pero no tenemos que dejar que eso suceda, claramente teniendo esta idea de retroalimentación, de construir un mejor sindicato a través de la crítica, la democracia interna del sindicato. Y básicamente eso sería como de una forma condensada la estrategia que teníamos ante este problema. Yo solo diría que posterior al cierre, en un caso como ese, igual hay que tener un seguimiento a que pueden haber estado desconfianza igual por ahí haciendo ruido. Entonces hay que ir, no cierre incluso, igual estar atento a ese posible escenario de que hayan quedado sembradas más de lo que queremos la desconfianza para estar ahí. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto de eso. El objetivo de una mentira política no es que la desmienta, es que se instale. Porque cuando uno dice una mentira en política, importa una corneta porque dijo la mentira, si saca un comunicado después, el objetivo es que se instale. Porque la conciencia, cuando te ponen una noticia falsa, en política, queda impregnada de que la mentira es la verdad. Por lo mismo, la pena está larga después de que te difaman. O sea, la campaña comunicacional acá se te hará como con años la weá. Porque venga la madre, es verdad, o sea, el objetivo no es que haya un comunicado y que se vaya a la cara. Lo que le importa una raza, eso. Lo que le importa a la cuestión de decirse es que hayan hechos sistemáticos en el tiempo que logren desimpregnar de la conciencia lo que logren para la vida. Igual yo creo que hay que hacer la diferencia entre la política de los ricos y la que hacemos nosotros. Claro, se genera desconfianza y todo, pero a diferencia, como uno sabe que está haciendo lo correcto, yo creo que puede continuar en esa línea y lograrlo. En cambio, nosotros sabemos que
lo que dice el otro es cierto siempre, y si no, seguro sí. Pero yo creo que es importante hacer esa diferencia también. Claro, las mentiras quedan, pero no al nivel de la política de los ricos, porque no somos ellos, por lo tanto tenemos una moral más clara, nuestros socios nos conocen, somos sus compañeros, y eso se construye día a día. ¿Algún otro comentario? Me gusta el tema que está hablando porque es una cosa que se ve en distintos espacios en el tema de política. La política siempre ensucia un poco las relaciones sociales, aunque inicialmente o originalmente tiene la intención de mejorar las condiciones tanto materiales de la vida como condiciones más humanas. Y yo creo que la tarea más difícil es tratar de protegerse de ese tipo de cosas como las mentiras. Y es difícil, es algo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviéndolo a nivel social, nacional, lo estamos viviendo. Y ahí está, ahí puede ser un tema bien importante que hay que tratar de trabajar. Y no sé, ahí las personas que ya han experiencia en sindicato, cómo combaten con eso, con sus propios trabajadores, cómo protegen a los trabajadores. Por ahí he escuchado algunos no dejar hablar al trabajar con el patrón, no sé. Entonces, son temas que hay que a lo mejor parece poco importante, pero genera eso porque desmentir algo te ocupa tiempo. Y el tiempo es lo que estamos negociando en esta vida, tanto sindical, social, nacional. Hay que tener muy claro antes de iniciar un conflicto es justamente, tú lo nombraste en algún momento, saber que la directiva es decente moralmente en términos que no se va a vender. Y eso hay que hacer un trabajo previo de análisis, incluso de comprobación. ¿Ah? Los patrones, por ejemplo, hacen eso de poner una cosita ahí para ver si se la roban. Estén atentos. Y con eso te testean. Y uno tiene que detectar esas trampas. ¿Ah? Oye, se quedó esta cuestión. Y uno sabe que lo están probando. En el caso de nosotros también tenemos que hacer eso. Porque hay que detectar a los mejores. Porque si la directiva que se va a encabezar la lucha tiene una parte podrida, nos vamos a ir a la mierda, al tiro. Se nos va a meter el enemigo por alguno de los flancos. Por ejemplo, los vietnamitas, ellos dividían a la gente en raíces padres, raíces madres, raíces podridas y gente buena. Así dividían a la población del territorio que tenían que trabajar políticamente. Las raíces padres eran los militantes que cumplían la pega y hacían lo que tenían que hacer. Las raíces madres tenían que detectarlas porque eran los que tenían capacidad de reproducirse. Es decir, dirigente masa que podían hacer crecimiento. Las raíces podridas eran los que iban a traicionar. Y ahí aplicaban pena de muerte. Decían, weón, limpiamos el territorio. Los delincuentes también. Y gente buena. Gente buena era la gente de la masa que iba a estar contigo. Y en la cual había que trabajar políticamente. Y de ahí había que limpiar las raíces podridas. Así vivían el territorio. Para ellos la cuestión moral era muy importante. Porque si había un sapo y detectaban al, por ejemplo, recaudador de impuestos, que lo llamaban el enemigo del Vietcong, lo mataban. Mataban al compañero. O se iba a saber quién era el de la milicia territorial, también los mataban. Entonces era muy importante esa cuestión moral en un territorio. En el caso de una huelga lo mismo. Si la directiva tiene lagunas morales, no va a llegar a buen puerto, seguro. Yo igual quería decir, delante me gustó también que en el relato, en el fin, hay que resaltar lo que se gana. Yo le llamo victoria. Yo sé que una victoria aquí se olvida mañana, si así somos. Pero creo que el relato de nosotros, de la clase obrera, está siendo el relato de la burguesía. Y eso me preocupa. Nosotros, lo que más se escucha es que el sindicato aquí, el sindicato allá, pero el sindicato por lo menos le gana el IPC. Y es súper valioso. Yo he estado en 2 huelgas, y una de las cosas claras que tiene mi compañero es que yo siempre voy a defender al bonito y al feo. No porque al bonito no se defiende solo casi, porque el bueno va a la pega, el bueno aquí. El problema es defender al feo. Y yo creo que ahí estamos perdiendo el relato de los compañeros, porque siempre los creemos más bonitos los demás. Entonces vamos nivelando. Y nosotros mismos hacemos la nivelación y resulta que esa nivelación es del patrón. Pues eso lo enseñó a nosotros. Entonces nosotros, incluso yo estoy pensando ahora que estoy dependiendo del producto de mi directiva porque hay cabros chicos que son maltratados porque ganan de poco comparado con nosotros que somos más viejos. Entonces regalarle un 0,5%, un IPC de medio punto, nosotros los viejos que ya estamos más o menos a los cabros chicos, ¿para qué si los maltrata el patrón? ¿Por qué los maltratamos nosotros? ¿No somos solidarios? ¿No estamos luchando por bienestar para todos? Yo creo que también hay una cuestión que nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia también. Me emociono, sí, porque me carga que maltraten a los cabros chicos. Porque ahí los van apagando. Entonces queremos nosotros ser encendidos, pero que cachen que el viejo
es solidario. Y así se va armando la clase. Entonces yo creo que el relato tiene que nacer desde nosotros y que nosotros somos todos los bonitos. Yo le digo, llegó un gerente nuevo y la cuestión se ha notado un cambio porque el loco tiene calle, el Viaracho, ¿sí? O sea, igual el Viaracho también. Pero yo les digo a mis compañeros, ¿quién mueve el fierro? ¿Quién mueve el fierro? ¿Lo movió el gerente? ¿Quién pintó? Nosotros somos los buenos grandes. Y eso es que enseñarle a la clase. Nosotros somos los que hemos hecho todo el mundo. No fue Dios, no fue nadie. Ese es un relato ganado por la burguesía, ¿no? A eso es lo que digo, nosotros tenemos que romper los relatos. Y nosotros hacemos todo el mundo. Gracias, compañero. Eso es. Yo. Trabajadores. Compañeros trabajadores.